Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El lado oscuro de los proyectos. Por acá Lucía Hernández, anfitriona de este podcast. Hoy día vamos a realizar un viaje desde México con Leonel Sapien, quien vive en la ciudad de Guadalajara, y Leonel nos va a contar de su experiencia y aprendizajes de cómo ha trabajado, ¿cierto?, en proyectos con el framework Scrum. Sin embargo, vamos a hacer especial énfasis en su primera vez como Scrum Master. Leonel se define como un apasionado por el Business Agility. Lo ve como un camino, más que como un final, ¿cierto? Como una meta. Es un camino para él. Leonel es consultora Yailin, tiene experiencia en múltiples transformaciones, trabajando con equipos de América Latina, de Estados Unidos y de Asia, con frameworks, obviamente, como Scrum, del que vamos a hablar, ¿cierto? Kanban, OKR, Management 3.0, y además está certificado, ¿cierto?, como facilitador de Scrum y Management 3.0. Y un dato importante, curioso también, es que Leonel cuenta con más de 70 certificaciones entre agilidad, gestión de proyectos. O sea, yo, Leonel, de verdad que no había conocido a nadie que tuviera más de 70 certificaciones, como lo encuentro un dato como muy impresionante. ¿Cómo estás, Leonel? Hola Lucía, buenos días. Mucho gusto por acá, todo súper chévere. Y pues yo encantado de la vida de estar por aquí. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por este espacio. Y por ahí hemos platicado muy al inicio de este proyecto que estabas iniciando del lado oscuro de los proyectos. Algo te había felicitado por tu primer episodio Uh que habías -huh. lanzado y mira, ya estamos aquí para Mira invitados. tú. Así que un honor y un gustazo. No, gracias a ti por darte el espacio y la generosidad de poder compartir, ¿cierto?, con todos las lecciones aprendidas, los aprendizajes que has tenido. Entonces, ah, ya lo dije un poco en la introducción, íbamos a conversar, ¿cierto?, de tu primera vez como Scrum Master. Cuéntanos un poco cómo comenzaste a trabajar con frameworks de agilidad, cómo llegaste a ser Scrum Master. Pues bueno, sí, esta parte de los descalabros, decimos acá en México, de los Uh -huh. golpes, como uno aprende. Yo vengo del mundo del Project Management oficial, PMP, el Project Uh Management -huh. Institute, y realmente esa fue mi primera experiencia con proyectos, trabajando con equipos en esa forma. Ya tenía un tiempo allí y una amiga me habló, oye, ¿conoces Scrum? Yo nunca lo había escuchado mencionar, así que me dejó la semillita, empecé a investigar de esto, vi que venía con todo, dije, bueno, vamos probando. Y por allí en el 2013, finales, hace poco más de 10 años, fue cuando entré a este mundo de Scrum, Uh eh, -huh. con una persona que se llamaba Mike Beasley, fue uno de los firmantes del Manifiesto Ágil. Ya. Él vino acá a Guadalajara, en México, a dar un workshop y dije, quiero ir con él porque ya vi que es todo un rockstar de la agilidad. Y bueno, ahí fue cuando conocí esto, me gustó muchísimo, siempre digo que fue amor a primera vista, aunque tenía muchas preguntas, porque yo comparaba como iguales la metodología del PMI y Scrum, pues. Yo decía, es que faltan riesgos, falta esto, faltan muchas cosas, ¿no? Yo lo comparaba así, esperaba encontrar lo mismito. Uh Entonces me -huh. encantó, pero tenía muchas dudas, pero quise comenzar a probarlo y estuve un tiempo pues probando con equipos, todo esto, y un día el universo me llevó allí, ya tenía una posición de Project Manager en un proyecto en el que Ya. estaba y dijeron, oye, hay una posición para Scrum Master con una cuenta de un cliente, y pues bueno, pues el universo me llevó aquí, vamos, ¿no? Entonces ahí fue como llegué la Ya. primera vez, ahora Uh sí -huh. oficialmente en la posición de Scrum Master, decía. Súper. Y cuéntanos, Leonel, en el fondo, ¿con cuáles desafíos te encontraste al pasar en este proyecto, ¿cierto? Como Scrum Master y que venías de alguna manera con este background del PNP. Sí, pues hubo muchísimos. Eh, de entrada, el principal como choque para mí era lo que mencionaba, que yo esperaba encontrar una afinidad, es decir, en PMI se hace así, en Scrum se hace así. Yo esperaba Uh -huh. como un diccionario, un traductor, hazlo así, ahora hazlo acá, ¿no? Y también mi primer golpe fue de que necesitaba aplicar
oficial de Scrum, y yo quería resolverlo todo con la guía Scrum. La guía Scrum es una versión, en aquellos años era como de 17 páginas, 16 páginas. Ujú. Entonces, me di cuenta en esta parte que no podía resolver todo con una guía de 16 páginas. Y yo tenía esa necesidad de un enfoque prescriptivo, metodológico, que te diga paso a paso qué herramientas aplicar, qué resultados puedes obtener. Entonces, es Ujú. un cambio muy fuerte para mí. Vi y Ya. entendí que lo que dice la guía Scrum, de que Scrum es un marco de trabajo incompleto, y tuve que necesidad de complementar necesariamente Ujú. con diversas herramientas. Digo, de ahí se detonaron muchas historias, pero así como muy general, ese fue mi primer choque, ¿no? Y obviamente Ya. eso se reflejó en problemas con stakeholders, con el product owner, con el equipo, muchos temas, ¿no? Ujú. Así todo. Entiendo, sí, es que en verdad son marcos de trabajo muy distintos. Efectivamente, el PMI ha desarrollado el PMBOK, ¿cierto? Como que es una guía bien específica y Scrum es un framework, ¿cierto? Como más que una metodología, es un marco de trabajo donde uno se puede mover. Así que entiendo perfecto cómo ese, no sé si vacío, pero o soledad, ¿cierto? Que uno puede encontrar en, me gusta mucho esa reflexión que tienes. Y como Scrum, en tu primer proyecto como Scrum Master, ¿qué errores, por ejemplo, consideras que a lo mejor se cometieron en el proyecto? Cuéntanos un poco más de la parte más sabrosa que todos quieren escuchar. Sí, pues es la carnita, que decimos, así es Ujú. como aprendemos con esas ideas. Mira, te menciono que tuve muchísimos, pero por Ya. ejemplo, uno de los que recuerdo muy fuerte, y que promueve ahora sí que el enfoque de la agilidad o agilismo entre estos Scrum, es la Ujú. conversación con las personas, cara a cara, cómo manejar. Acá en Scrum no se manejaba en aquel tiempo de manera oficial los stakeholders. Digo, los Ya. menciona los interesados del proyecto, y es un punto clave en el PMI que pueden o favorecer o hacer un dolor de cabeza en el proyecto si no los gestionamos adecuadamente. Y yo me centraba en el Scrum Team como, el Product Owner, desarrolladores y el Scrum Master, ¿no? Ok. Somos Ujú. esta burbujita Esos eran aquí. Ujú. Entonces, mira, comencé a tener detalles claramente con las expectativas de los stakeholders, ¿no? Por ahí teníamos un esquema matricial. Realmente yo como Scrum Master estaba por un lado hacia el equipo, pero reportaba a mi manager funcional y Ya. tenía una manager allá en Estados Unidos. Entonces, tenía que manejar las expectativas tanto hacia el equipo como hacia mi área funcional donde yo dependía como Scrum Master y donde dependíamos el equipo. Una complejidad más es que éramos outsourcing. O sea, Ya. este equipo Scrum, éramos el primer equipo aquí en Guadalajara para este cliente que estaba en Estados Unidos. Entonces, había una barrera de comunicación no solo del idioma, sino que Ujú. los principales stakeholders, mi manager incluida, estaba allá en Estados Unidos. Entonces, el sponsor, el área de negocio, todos estaban allá. Nosotros, ahora sí, como dijiste, solitos de este lado. Ya. Entonces, hay que reforzar muchísimo la comunicación allí, porque teníamos zonas horarias distintas, idiomas distintos y zonas geográficas distintas. Ujú. Yo no tenía un representante de negocio aquí. El product owner estaba allá y Ah, de todo el área de negocio. Acá estaba desarrollo y Scrum Master. perfecto. Entonces, si te fijas de entrada, las variables no estaban como muy adecuadas para que fuera súper fácil Ujú. y fluido el proyecto. Entonces, teníamos problemas no de comunicación, pero se reflejaban en retrabajos, en entregables no alineados con las expectativas, en problemas técnicos, todo esto, que la causa raíz era comunicación, cómo manejábamos las cosas, con todo el área de negocio allá y nosotros acá de este lado. Entonces, hubo que escarbar y hacer doble clic y profundizar mucho en esta para reforzarlo. De manera general es como el contexto, Lucía, de esos Perfecto. problemas que tuvimos. No, Leonel, entiendo absolutamente. ¿Y cómo empezaron
¿cómo empezaron a trabajar, cierto, estos problemas para empezar a salir adelante con el proyecto? ¿Mm? Fíjate, ahí la verdad es que no me llegó el momento ajá directamente a mí. De Ya. hecho, ajá, la que era mi manager, estaba hablando con ella. Fíjate, así el ejemplo muy puntual, para ponerle punto y coma, decimos acá. Teníamos un analista de negocio en este equipo. Todos Ujú. somos desarrolladores dentro de Scrum, se llama igual, pero apoyaba al Product Owner como analista de negocio. Ya. Teníamos muchos problemas con la definición de los requerimientos. Requeríamos preguntas y confirmaciones del Product Owner directamente ya. Era muy difícil contactarlo, no estaba todo el tiempo presente porque tenía muchas ocupaciones allá. No tenía un Entonces, único proyecto, como dice la teoría. Ujú. aparte si hasta no tenía un único proyecto, sí, eso pasa en la realidad siempre. Entonces, ¿cuál fue mi solución? Dije, bueno, déjale redactar un correo. Bueno, no fue uno, fueron muchos correos así. Le pongo así como un procedimiento, mira, le decíamos, cuando doy clic aquí, me sale este error. Y tenemos esta pregunta. El equipo dice que cuántos decimales van acá, que cómo se maneja esto. Y yo esperaba que él se sentara con toda la calma del mundo y me redactara, mira, para el inciso 1.1.2, la respuesta es esto. Para el 1.1.5 es esto. Un correo larguísimo, extenso, con imágenes, Ujú. terrible, terrible. Se lo mandé, bueno, hubo varios, pero mi manager me dice, oye Leo, dice, ¿cuánto tiempo tardaste en redactar ese correo? Y digo, bueno, ahora que lo preguntas, no sé, hora y media, quizá 2 horas. Dice, Ujú. es demasiado tiempo. Dice, ¿crees que lo va a leer? ¿Crees que lo va a leer a detalle así todo lo que le pusiste, los múltiples puntos y subpuntos? Segunda, dice, ¿crees que lo va a entender todo? Y tercera, ¿crees que se va a sentar a responderte punto por punto? Y dije, no. Dice, ¿por qué no lo buscas? Dije, es que no me ha contestado. Bueno, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no hablas? O sea, búscale un one-on-one, no para resolver esto, para conversar sus problemas. O sea, Ujú. no lo busques un one-on-one para que te responda. Búscale 10 minutos, 15 minutos, él sabe que necesitas de él. Y fue como un balde de agua fría, Lucía. Dije, es cierto, o sea, yo estoy buscándolo de manera formal y nunca le he externado estos temas de presencia que requerimos de él, de dudas que el equipo requiere. Y es esto, la agilidad se basa primero en personas e interacciones. Y yo Mm. buscaba correos formales, medios de La comunicación así, transacción, como la a veces somos transacción. muy transaccionales. Mm. Pues mira, eso fue un parteaguas, o sea, lo empecé a buscar. Ya. Después de varias llamaditas pequeñas, ahora sí de conversación, one on one, ya después buscamos espacios para atender sus problemas, o sea, las dudas puntuales. Pero primero me refiero que abordamos este tema, la causa raíz, antes Ujú. de ver los detalles que requeríamos que nos resolviera. No fue fácil, no fue el primer sprint. Ajá. De hecho, tuvimos que hacer unas reuniones por ahí con su manager, con mi manager, y hubo que escalar un poquito, claro, pero fue lo que sentó la necesidad inicial y después se trabaron muchas cosas. Bueno, comenzaron a destrabarse muchas cosas. Eso fue un tema que me quedó muy marcado, Lucía. No, claro, en el fondo la relación con las personas, ¿no? Y no solo mirar como el equipo, sino también mirar eh, hacia afuera. Eh, Cuéntame, esa es una lección aprendida importante y probablemente, como comentabas, te tomó algunos sprints, ¿cierto? En que pudieran eh, afinar, ¿cierto? Claro. Esta relación, por ponerle un nombre, ¿no? ¿Cómo has seguido aplicando esto? ¿Cómo lo siguieron aplicando en los siguientes sprints o en otros proyectos? Cuéntame un poco cómo hoy día enfrentas esas relaciones. Fíjate que ahorita ya en el día a día mi regla es al revés. ¿Ya? Me mandan un correo, una pregunta y digo, no, esto no va a quedar bien. Mi respuesta es, ¿tienes unos minutos? Mándame un mensaje, tengo un WhatsApp, llámame, hay que hacer una junta de 5 minutos. Si no tienes una llamada en lo que va a ser el trayecto, pero hay que hablarlo. O sea, ahora es al revés. Ahora los correos que respondo son, en base a lo que conversamos, este es el punto, lo que requerimos, lo que Ujú. acordamos. Pero ahora los correos, yo raro es el correo que respondo, me refiero de una conversación, una duda, algo que hay latente, mi respuesta siempre es, llámame, conversémoslo, ¿a qué hora te puedo buscar? O sea, realmente ahora se mueve todo en torno a eso. Ya, fue una lección aprendida. Nunca he vuelto a pasar 2 horas redactando un correo, espero que nunca volverlo a hacer, pero
Pero sí, o sea, a partir de allí, y no solo yo, Lucía, también el equipo. Oye, no encuentro, teníamos una parte técnica que nos apoyaba ya en Estados Unidos. Ujú, Entonces, era un soporte muy fuerte técnico que nos apoyaba. Oye, no nos responde, tengo dudas. Déjale, mando el correo. Bueno, mándaselo. Pero nomás dile que le quieres hablar con él, que te dé un espacio. No le pongas todos los detalles allí. Y ya después de varias horas y de sprints, el equipo quedamos en esa sintonía. Búscalo ujú. para llamarlo, para llamarlo, para llamarlo. No para resolverlo por correo. Siempre lo hablamos. Y Sí, o sea, me hace mucho sentido, me empecé a acordar de algunos, yo también alguna vez lo hice, como PMO, buscando el seguimiento, a veces como ciertas respuestas, ¿no? Que los correos, creo que también fui trabajando a lo largo de los años una evolución de correos largos a correos más puntuales y a ir a la conversación, ¿no? Como que mucho claro, más fácil, ¿cierto? Y también a cuidarla y a entablar relaciones, como más allá solo de la transacción de un proyecto en particular. Pero sí, yo creo que también cuando te escuchaba me vino a la cabeza algunos correos de algunas personas en la organización, esos correos como enormes, ¿cierto? Que claro. uno ve el remitente y uno dice, ¿qué viene ahora? Y uno sabe que se va a encontrar con una Biblia adentro cuando abra ese correo, digamos, y como correos muy extensos. Es verdad, en el fondo, como te encuentro mucha razón en lo que comentas. Leonel, ¿y hay otra experiencia o error, aprendizaje que te haya hecho sentido de esta primera experiencia como Scrum Master? De hecho, hay muchísimos, pero nada más ahorita que mencionaste el ¿Mm? correo, esa era la idea, porque no fue lo único que hicimos. ¿Ya? En el PMI hay un área específica que se enfoca en la gestión de stakeholders. Entonces, Ujú. yo te decía, buscaba una traducción directa de cómo hacerlo acá. Y le dije, vamos, esto no tiene sentido. Si la herramienta me funcionaba, ¿por qué no la puedo traer exactamente acá? O sea, fue cuando comencé Ujú. ahora sí que intuitivamente a complementar con otras herramientas, respetando, ahora sí que todo lo que es Scrum, nada más complementando como bloques de Lego en sí mismo. Entonces, fue eso, porque a este Product Owner hice una matriz ¿Ya? pequeña. Bueno, mis stakeholders, ¿quiénes son? ¿Ya? Que hay una clasificación que les da muy interesante, digo, no tiene que ser científica, pero nos da mucha noción. Su alineación con el proyecto, o sea, están alineados o Ujú. detractores, y sobre todo su impacto, su grado de influencia que tiene. Y a eso lo complemento con una cuestión el tema de comunicación que también pone el PMI. Oye, pues mira, ¿Ya? es tu principal sponsor. Claro que la comunicación formal por correos existe, o sea, no se sustituye, pero a final de cuentas el resumen, Lucía, es a cada persona cómo le debo abordar, qué le debo de informar, Ujú. El cada plan de cuándo comunicaciones. el plan de comunicaciones es eso, o sea, es eso, cada cuándo, no es mandar una minuta de cada daily, ni mucho menos, Ujú. no, pero sí, No. qué tipo de información necesitan, por qué medio, cada cuándo, y eso me ayudó a alinear todo esto, o sea, a mi PO así, a mi manager así, bueno, Ujú. al que era el equivalente a no quiero meter términos, pero como al Scrum Master de Scrum Masters, cómo ¿Ya? sería, todo ese tipo. Entonces, voy a sentar esto que hablamos, Ujú. porque buscaba una comunicación cara a cara, pero hay temas documentales de comunicación formales que no se pueden sustituir, pues. Entonces, fue llevar ese seguimiento aparte de los eventos, porque yo también decía, si tenemos eventos, pues ya no tengo que hacer Claro. aquello, ya Ujú. no se requiere, y ya vi que son como complementos. Eso fue algo bien interesante, no sustituye una cosa a otra, se complementan solo lo necesario. No, muy interesante, Leonel. Muy interesante cómo lo planteas Sí, en porque ese o sea, sentido. si tenemos dailies, ya para qué les informo, o sea, no es documentar todo, decía yo minutas, pero sí también no asumir que ya todo con una reunión que vieron, escucharon, ya nos ha ido a documentar algo, porque temas normativos, documentales que hay que cumplir aparte, pues, o sea, son como complementos simplemente. Sí. Otro aprendizaje que mencionas, Ujú. este siempre se hace bien interesante. ¿Te acuerdas que como project managers somos los que llevamos el programa completo, ¿no? Nosotros definimos todo, Sí. actualizamos todo, o sea, Ujú. pues,
y era igualito como Scrum Master, ¿no se cuenta? Porque el tablero, usábamos una herramienta que se llamaba RTC en lugar de Jira, RTC de IBM. Pues todo lo tenía que Ya. actualizar yo. O sea, oye, ya terminé mi tarea. Ah, yo te la pongo que lo terminaste. Yo te la muevo terminado. Te agrego una, oye, requerí esto. Ah, bueno, yo te la creo y te la asigno. O sea, yo era el cuello de botella de todo, Lucía. Yo quería seguir con Ujú. esa forma de que se contrapone en esencia con agilidad, dejar que ellos se autogestionen los chicos. Una Pero forma de aparte, mantener el control, como de alguna manera. sí, yo traía esa inercia. Pero aparte, ¿qué pasó? Un sábado, estábamos un sábado trabajando, por cierto, hay que hacer una entrega, y después de una reunión con el cliente salieron muchísimos action items. Yo iba para la oficina, estaba hacia fuera de la ciudad. Hubo un tema, el caso es que llegué, pues pone unos 40 minutos tarde. Estaban los chicos ahí, estaban cotorreando, ahí dijimos acá en México, conversando acá a la tertulia. Y, oye, Leo, qué bueno que llegaste, estamos esperando. Ah, ¿qué pasó? Es que no hemos empezado nuestras tareas porque no las tengo en el RTC cargadas, porque no hemos Ya. llegado para cargarlas. Y dije, no, eso no está bien, yo estoy siendo el cuello de botella. Ujú. Hay esta Scrum Master dependencia de que si no lo creo yo, no lo hacen ellos. Sí. Y bueno, vi que el modelo que yo había traído, y bueno, fue como este golpe de realidad y no, pues chicos, no fue una reprimenda de por qué no lo hicieron, claro, no, porque yo comenzó conmigo, pero también nos tomó esto, oye, pues, ¿qué tal si cada quien hace sus tareas, las carga? Y fue como que, pero no, ¿quién las va a monitorear? No, no, es que vamos por partes, ¿no? Entonces, Ya. fue eso, Lucía. Yo me di cuenta que yo necesitaba actualizar, documentar todo, y si no lo hacía yo, los chicos no tenían trabajo cargado en la herramienta para hacer, y bueno, yo era el cuello de botella del equipo. Eso fue también Ujú. un golpe, un cambio de mentalidad muy fuerte, vamos, de un esquema a otro. Gran reflexión. Yo no sé cuántas veces las personas que podemos liderar, ¿cierto? Un equipo, cuántas veces, qué tan seguido podemos darnos cuenta de que el cuello de botella a veces somos nosotros mismos. Sí, sí, claro. Bueno, ¿y Sí. cómo te fue implementando en el fondo como este cambio de mentalidad, ¿cierto? Me imagino que no fue algo de la noche a la mañana, que tu equipo también tenía que ir adaptándose. ¿Cómo empezó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo? Fíjate que sí, no fue de 8 de la mañana, pero haciendo retrospectiva fue relativamente sencillo, porque los chicos eran nuevos, o sea, de hecho, el equipo era, hablando de variables, el equipo era nuevo, o sea, recién integrados. De Ujú. estos chicos, como la mitad, unos tres, eran así nuevos, su primer trabajo, o sea, ni experiencia. Ya. Y aparte, pues, el equipo, nadie tenía experiencia de los chicos, bueno, yo poca, con agilidad o Scrum. Aparte, o sea, de todo, eran muchas variables juntas. Mm. Entonces, creo que por esto, Lucía, no fue difícil que lo adoptaran. O sea, bueno, vamos a hacerlo así, va, está chévere. Pero fíjate, el enfoque que me sirvió, esto lo leí un poquito de gestión de cambios y es llevarlo como a la teoría, es hacerlo Ujú. experimental. Es decir, chicos, Ya. no porque lo digo yo, ahora ustedes hay que documentarlo. O sea, no es mi idea y se las quiero imponer, sino siempre lo manejamos, como menciona Scrum, el enfoque empírico, con experimentos. Entonces, por Ujú. allí creamos un área en nuestro tablero de experimentos. Oye, ¿qué podemos probar? Ya. ¿Verdad? Oye, pues, ¿qué podemos probar? Viene de las retrospectivas. Esto no está en una retrospectiva, pero me estoy dando cuenta que yo estaba parándolos. ¿Qué tal, chicos, si buscamos que cada quien gestione su trabajo? Cada quien lo dé de alta, cada quien se lo asigne. Pero no, es que, ¿y cómo lo voy a repartir que todos cargamos, tengamos la misma carga de trabajo igual? Surgieron preguntas, dudas, claro. Ya. Ujú. Pero lo buscamos, Lucía, eso sí creo que fue ganador como experimento. Pues vamos probando, chicos, vamos probando un sprint así, vamos probando los sprints, hacemos acuerdos como cuando hacemos un curso, un grupo nuevo. ¿Qué podemos hacer para esto? ¿Qué estamos dispuestos? Ah, pues si yo tengo una en proceso, no puedo asignarme otra. Si algo urge, yo estoy ocupado, ¿quién lo va a tomar? O sea, dos, tres cosas básicas como equipo, acuerdos de equipo, y comenzamos a jalar con eso. Realmente, después de un sprint al siguiente, ya estaban los chicos llevando su trabajo. Fue
no de la noche a la mañana, tomó ritmo rápido, pero Ujú, lo que menciono creo que nos ayudó fue eso. Lo vimos como un experimento. Porque se me ocurrió ponerlo así, porque no quería transmitir la idea de que si no funciona estamos cambiando y cambiando y cambiando, sino más bien, chicos, estamos experimentando. Realmente es la ujú. esencia para ver qué nos funciona mejor. Entonces, ahí fue un acuerdos, ideas juntos y comenzamos a tomarlas y funcionó muy bien, como Ah, muy abordarlo bien. como un experimento. Me gusta eso de, en el fondo, como plantear desde el inicio, no, no todo, ¿no? Pero en el fondo las cosas con el equipo y las que se pueden, las que tienen el espacio, ¿cierto? Como de plantearlo como un experimento, de probar. De hecho, las personas como que se liberan más, se predisponen menos en el fondo como Claro, al látigo del fracaso, ¿no? En ese sentido, cuando tú dices, estamos probando y vamos a ver si esto funciona o no, tienen mucha mejor recepción, las personas se arriesgan más, como que se entregan más porque saben que es un experimento y no que es un plan que después en el fondo vamos a tener que decir no pudimos hacerlo y vamos a tener que cambiar de estrategia. Es claro. distinto plantearlo así que decir vamos a probar cómo se da esta. Me gusta, Leonel, también ese enfoque. Y fíjate, Lucía, hablando de lo que mencionábamos, stakeholders, inclusive no solo el ¿Mm? equipo, o sea, esto se transmite, ese tablero transparente, Uh eso -huh. también da línea expectativa de stakeholders, porque también ellos pueden ver, oye, yo veo que hacían esto antes y ahora cambiaron, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto desorden allí? Si no se plantea como experimentos visibles para todos, incluidos Uh stakeholders. -huh. Y lo voy a decir, la guía Scrum se contrapone totalmente a cambiar la duración de los sprints. Sí, pues Definitivo, como que es la regla, ¿sí? dice, ya que empezaste son iguales. Pero mi pregunta, Lucía, ¿cómo sabemos si el equipo es nuevo, dijimos? El cliente es nuevo, o sea, todos son nuevos. ¿Cómo podemos adivinar la primera? ¿Cuál es nuestra Sí. duración adecuada de un sprint? No, Entonces, tienes que ir probando. sí, y no fue la primera. A este equipo nos dimos cuenta del segundo proyecto. Como ¿Ya? funcionó bien, nos dieron más proyectos. Un proyecto era de desarrollar nuevas funcionalidades, este primero. Uh El -huh. segundo era para hacer, digamos, mantenimientos menores. Ya. Era un tema de un banco, va a salir esta promoción, esta nueva imagen, este nuevo producto. Entonces, era irlos preparando cambios pequeños para tenerlos listos en fechas específicas para las liberaciones. Uh -huh. Entonces, aquí fue el experimento. Oye, esto es muy diferente a lo que hacemos en cuanto a las entregas y plazos. Y eso fue un experimento bien interesante. Acá llevamos después de 2 semanas. Oye, para este proyecto, digámoslo así, para este mantenimiento que vamos a dar por Uh un -huh. tiempo, ¿qué tal si probamos sprints de 1 semana y de 2 semanas? Y ahí sí fue un experimento público con los stakeholders involucrados. Ya. Entonces, oye, no podemos cambiarlo. Bueno, no podemos, pero es algo nuevo. Vamos probando qué es lo mejor. Entonces, lo hicimos como un experimento público, Uh un -huh. sprint de 2 semanas y 2 sprints de 1 semana cada uno. Después conversábamos qué nos había funcionado mejor y esto, o sea, como acá eran cambios más dinámicos, más pequeños, se adecuó muy bien de 1 semana, pero lo interesante es que los chicos lo vivieron, se convencieron por qué nos funcionaba mejor de 1 semana y sobre todo eso que te digo, no fue esta percepción, inclusive a mi manager, stakeholders, de que estamos ahí haciendo cosas y no funcionan y le cambiamos, sino fue un experimento público, o sea, lo hicimos así, esperamos esto, es una hipótesis, sabremos que está bien si tenemos si no se acumulan muchos entregables críticos en el backlog que esperen 2 semanas para entrar, pusimos cómo lo mediríamos y en base a eso ya pues, tuve que hacer un reporte, claro, no dejaba de ser como muy oficial para mi Uh manager, -huh. pero mira, en base a estos escenarios vamos a ir por sprints de 1 semana. Está bien, los apoyo, a partir de ahorita ya no cambiamos duración de sprints, pues. Pero fue Total. esa parte de aprenderlo juntos, Uh pues. -huh. No, muy interesante también la forma de, no sé si me ha tocado, al menos a mí, estar en alguna parte que digan ser un experimento, sino que siempre es como que uno piensa mucho la estrategia y parte con algo, al proyecto que sea, pero como partir con un experimento, en el fondo de decir cuál es la mejor duración de un sprint, al menos a mí no me ha tocado verlo, así que lo encuentro muy interesante, digamos, como poder abordar. También tiene que estar la mentalidad, ¿cierto?, del equipo, el Scrum Master juega un rol importante, ¿cierto? Pero también que el equipo
adhiera a esto, ¿cierto? Y la organización completa, digamos, o no completa, pero la que participa, los stakeholders del proyecto. Y con todos estos temas que hemos conversado, en el fondo, ¿cómo fuiste viendo la evolución del equipo? Fíjate que había una líder técnica en este equipo, de las que sí ¿Ya? tenían más experiencia, de los de que estamos en Guadalajara, muy renuente, ¿sabes? Decía, es que Scrum no funciona, Leo, es que tienes que entender que eso es muy ideal. Había mucha resistencia. Los Ujú, demás chicos estaban como muy neutros, muy ávidos de trabajar así, porque digo, era su primer trabajo, todos están así impacientes de probar cosas nuevas, estaban receptivos. Yo lo vi en dos cosas, mira. Primero, como Scrum Master, ahora sí que novato, la única métrica que llegaba era la velocidad del equipo. Decía, no, es que esta es la métrica ¿ya? absoluta, que la velocidad es la cantidad de puntos que hace el equipo por sprint. Sí, Entonces, de puntos de historia. Ujú. de puntos de historia ahí. Entonces, yo empecé llevando mi grafiquita. Entonces, esa se la Ya. mostraba a mi manager y todo. Entonces, ya sabes, un Excel, ¿no? Que se veía que íbamos. Al primer sprint nos sobraron elementos de backlog que hacer, regresamos. Al segundo nos faltaron. Entonces, hubo un aprendizaje. Ya después de Ujú. como el sexto, séptimo sprint, ya se veía una tendencia hacia arriba. Pero yo pensaba que era lo único, Lucía, la velocidad. Ya me tomó, la verdad, más de un año, o sea, más de un año Ujú. empaparme y ver que había otras métricas que podían aportar. Todavía no hablaba de métricas de flujo ni nada de ese tipo de cosas, pero al menos sí comenzamos a meter, por ejemplo, tasas de defectos. Ya. De lo que mandábamos, cuánta proporción de funcionalidades regresaban con defectos, ¿no? Perfecto, calidad. Este, Ujú. ajá, que tiene que ver con calidad, sí, totalmente. Metimos temas intangibles como deuda técnica. Oye, ¿cómo mides la deuda técnica? Uy, Simplemente, temas. ¿Ya? sí, o sea, pero lo medimos nosotros, a final de cuentas algo, digámoslo, intangible, pero la cantidad de elementos que teníamos, que metemos en el backlog, de refactorizaciones, de correcciones de lo que ya estaba ahí listo, ¿no? Entonces, pues Ujú. ya lo medimos. Ahora sí también metimos unas encuestas pequeñas en cada review, en cada revisión del Ya. sprint, con nuestros stakeholders, con nuestros clientes. Oye, o sea, porque me dices que está chévere y se va a liberar, pero ¿cómo os calificas? Así sencillito, mira, un NPS, escala de 1 al 10, ¿cómo ves esto alineado a lo que tú querías? Es algo muy pequeño, si quieres, Lucía, Ujú. pero te Sí. fijas, ya empezamos a complementar lo que es el equipo, los defectos que volvían, la percepción numérica en una escala del cliente en cada revisión, y ya teníamos un conjunto de métricas como un poco más holísticas, ¿sabes? Veíamos la percepción del valor, lo que estamos entregando, lo que regresa como defectos, cosas como estas hacen sentido un poco más completo. Entonces, Ujú. después, digo, pasó más de un año para llegar a esta como idea. Las métricas iban bien, o sea, primero las métricas iban subiendo. Yo lo mido en la parte intangible. Esta técnica lead que era la mayor detractora al inicio del equipo y estaba Ya. sumamente integrada con el equipo. Ya no había esas riñitas de las estimaciones, de como, porque sí, ya todo era muy fluido. Y Ujú. fíjate, en aquel tiempo todavía no conocía estas herramientas de también monitorear el bienestar de las personas, como que la felicidad, cómo te calificas, o sea, no lo conocía en aquel tiempo esas herramientas, nunca las medí, se sentía el ambiente diferente, claro, es una percepción completa. De hecho, cuando salí de esta empresa, pues fue un tema así como que había mucho apego ya y todo esto, muy chévere, muy emotivo, pero no lo Ujú. medí en aquel tiempo, me hubiera gustado sigue siendo algo subjetivo, claro, cualitativo, pero debe de verse una mejora. Entonces, lo vimos en esos temas. Ahora sí que Ujú. en el desempeño del equipo, en esas áreas que te menciono, con métricas reales de lo que entregábamos, lo que recibíamos, cómo vamos, también el número de, de defectos que volvían, involucraba todo. También los comentarios que recibía yo de mi manager, ya no había tantas llamadas de atención, ¿no? Tantos one-to-ones. Ujú. El equipo estábamos muy integrados ya bien, o sea, ya era muy fluido. La verdad, ya eran los sprints súper fluidos, agarramos rituales, siempre las retrospectivas eran con pizzas, y, o sea, ya eran temas así como ya muy, esta dinámica de equipo se integró muchísimo. Entonces, ¿cómo me decís, cómo lo mediríamos? Con todo eso, lo tangible, ahí está lo cualitativo, Ajá.
cuantitativo, perdón, las métricas, y esta parte del ambiente del equipo fue la otra parte que vimos. Nosotros nos sentíamos bien, nos integrábamos súper bien, nuestra manager, el sponsor allá, los clientes, todo nos decía que iba muy bien, lo veíamos en los productos que entregamos, lo teníamos en nuestra retroalimentación, y dijimos, bueno, pues vamos bien. Así fue como nos dimos cuenta de esta evolución, Lucía. Interesante también lo que mencionas. De repente, a mí me ha pasado que he visto también proyectos con tanta deuda técnica que uno podría hacer un proyecto de nuevo. O sea, como con la deuda técnica, creo que es muy importante medir esa parte también, la calidad, o sea, nada que decir. Y en el fondo también ir viendo, tener el termómetro del equipo, ¿cierto? Como uno, a lo mejor puede ser más subjetivo, ¿no? O menos Claro. cuantitativo y más cualitativo, pero ver en el fondo que hay menos resistencia, que te llama, tu jefe te llama menos, en el fondo, como son indicadores de alguna manera no fáciles como de medir ni de formalizar a lo mejor, pero sí que de alguna manera te van dando, como un termómetro, ¿no? Te va ayudando a medir de alguna manera cuál es la percepción del resto también en ese Fíjate que sentido. al principio, los primeros sprints, o sea, yo creo que, así sin exagerar, un 40% de lo que entregamos llegaba con defectos otra vez. O sea, era altísimo. Bueno, había muchas variables, pues los chicos también estaban aprendiendo, todos estamos aprendiendo, pero sí, o sea, un 30-40% de las funciones que mencionamos regresaban con algún defecto, algo que corregir, que lo teníamos que meter al siguiente sprint. Claro. Entonces, sí, era altísimo. Ya después había sprints, la verdad que, o sea, que no teníamos defectos. O sea, salíamos y salió uno este sprint, dos en el siguiente, el tercero ninguno. O sea, ya veíamos la tendencia, ya había sprints inclusive sin ningún defecto que regresara, pues. Ujú. Entonces se veía así la gran diferencia, pero al principio fueron muchos sprints de dolor de cabeza, técnicos, de que todo estaba una bola de nieve. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a abordar todo? Tantos problemas que parece. Era muy abrumante. Me imagino, además que se está partiendo también, o sea, era la primera experiencia, todo era full aprendizaje. Y no, no tan fácil a veces. Sin duda, como hemos ido recorriendo, ¿cierto? Como hablaba un poco de los desafíos, ¿cierto? De los aprendizajes que fuiste teniendo, ¿cierto? Fue un proceso en el fondo. También cómo se fue trabajando la comunicación en el equipo y también cómo, de alguna manera, con el plan de comunicaciones fuiste gestionando, ¿cierto? Mucho más dirigido a los stakeholders. Y no sé si se nos queda algún otro aprendizaje antes de pasar a las mejores prácticas, que algo también ya nos has enunciado. Si hay alguna otra cosa que quieras incorporar. Pues mira, así como que ya hablamos temas de comunicación, esta parte de redactar correos, así todo ese tema que es comunicación al final de cuentas. Uh -huh. Y bueno, hay hubo unos detallitos nada más como siempre, quizá lo pondría como aprendizaje, con ¿Qué? una fricción con uno de los chicos. Digo, no todo fue bien sobre hojuelas. Uh -huh. Era un chico muy realmente, al final de cuentas. Era muy, muy bueno técnicamente, pero excelente, pero tenía lo que llamamos, bueno, ahora lo vería como un tema de actitud muy fuerte, ¿no? Él era de los que no eran nuevos, él ya tenía sus años ahí trabajando. ¿Qué era diferente? Fíjate, yo me enfrentaba en problemas ahí con los dailies, con las retrospectivas, no participaba, no nos mencionaba cosas. Yeah. Gravísimo mi error. En vez de hablar con él primero, en vez de buscarlo un one-on-one, fui con su manager, ¿no? Oye, fíjate que tengo este problema con esta persona y Uh claro -huh. que lo llamó, pero eso tensó las cosas mucho más. Obvio. Sí, claro. Obviamente dices como obvio, pues cómo se te ocurre. O sea, no, pero sí, sí, sí. O sea, en vez de hacer el one-on-one con él, platicar, pues no, yo me fui A la jerarquía. a la jerarquía, si es que hablaron con su manager, tuvimos una reunión de esta persona, su manager y yo, claro que salimos de ahí con compromisos, con acuerdos, pero las primeras semanas estuvo más tensa las cuestiones, claro, todo más así, pero, y lo reconozco, fíjate, nunca tuve el one-on-one con él, en los Ya. primeros meses no, o sea, la verdad, el equipo ya todo se metió en ritmo, todo. Esa llamada con su manager sí jaló un poquito las riendas, digamos, para decir, oye, esto creo que no está funcionando en el equipo. No fue la forma de hacerlo, nunca lo he vuelto a hacer.
pero sí tensó mal las cosas y después agarró su ritmo y lo reconozco, fíjate, ese one-on-one con él nunca lo tuve y era algo bueno, ya no existe lo hubiera, pero algo que es lo primero que hago, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pues hay que abordar primero con la persona, ¿no? Me salió el obvio como, pero no Ah, porque obvio, no, es que sabes que me pasó a mí también como PMO muchos años atrás, tenía bastante menos, era más joven, tenía muchos años menos que hoy día, y me pasó y fue una reflexión que también a mí me caló, porque cuando era PMO y había a lo mejor un usuario más complicado, por decirlo de alguna manera, quizás o sea, no quizás, sino que fue así, mis primeras reacciones fue ir a hablar con mi jefe, decirle, oye, ¿sabes que tengo problemas con esta persona, que, qué sé yo, no se adhiere a la metodología, bla, bla, bla? Eh, pero en verdad, lo primero es hablar con la persona, como hablar el problema, la situación con la persona. Por eso me salió tan el obvio, así como obvio, porque también me pasó desde otra perspectiva, ¿cierto? Pero también me pasó. Lo primero es hablar con la persona, más que hablar con el jefe del otro, con el jefe de uno, etcétera. Es hablar con la persona. A veces quizás también uno puede requerir cierta orientación en cómo abordar la conversación con alguien, que puede que uno a lo mejor no tenga la experiencia, pero sí, siempre es con la con la persona en directo, completamente de acuerdo, pero en ese sentido me salió el obvio, ya no es que me la sepa, sino que me pasó también. no, pero fíjate, es que ahora mencionando eso, la siguiente vez que pasó fue con Uh -huh, esa historia la cuento seguido porque se me hace tan sencilla, pero tuvo un impacto tan alto. Una técnica líder llegaba tarde a los dailies, ¿no? bien. Recurrentemente. Entonces, este, empezó así casual, llegaba a los 10 minutos, duraba 15, a veces no llegaba. Entonces, ya después de 3, 4, 5 eventos, sí fui a ver con ella, hicimos el one-on-one directo. Y fíjate, y el tema siempre que menciono tenía un tema personal. Resulta que su suegra estaba enferma, como para todo el contexto. Uh -huh, Dice, ¿sabes qué, Leo? Dice, mi suegra está enferma. A ella le dejo mis hijos para que los lleve a la guardería. Pero como está enferma, yo tengo que ir a llevarlos, abren más tarde y el tráfico, no estoy pudiendo llegar, ese es el tema, ¿no? Entonces, aquí ya la conversación, le dije, mira, es un tema muy personal, gracias por abrir, compartir todo esto. Le dije, mira, aquí estamos en el ámbito de la oficina, yo no puedo ayudarte ahora sí que a buscar una guardería más cerca de acá o lo que sea, pero dentro de lo que hay aquí, ¿qué te parece si movemos el daily media hora? No sé, una hora. Dije, no es una decisión mía, tengo que hablar con el cliente que está en Estados Unidos. uh Digo, si -huh. tocamos temas personales, pero tengo que hacer una gestión. ¿Te ayudaría esto? Oh, sería un grandísimo favor. Y en lo que soluciono este problema que mi suegra está enferma. Entonces, bueno, a lo que voy con este resumen es, había un tema personal de fondo que le Uh afectaba en -huh. su desempeño. Ella, por ser la técnica líder, estaba afectando en la imagen a todo el equipo. Claro. Ella era muy reservada, no nos había contado ese tema. Y mira, algo tan sencillo como esto, hablamos con el cliente, todo esto estuvo de acuerdo, lo movimos una hora, y mira, solucionó el problema. Ella encantada por su tema personal, pues que tenía que atender a sus hijos, y al equipo nos alineó, pues simplemente. Entonces, algo tan sencillo como eso, mira, la conversación primero, y ahora sí que rindió muchos frutos, pues algo tan sencillo como eso, mira, no se me hubiera ocurrido pensar en por qué llegaba tarde. No, claro, sí, sí. La conversación te ayuda también a ser más empático y estar como entender al otro, ¿no? Claro, Escuchándolo y abriendo el espacio de conversación. sí, sí, Interesante sí. reflexión también. Primero personas antes que profesionales. Ujú. Sí, uno es persona antes que profesional, muy cierto. Así es que lo, Leonel, pasémonos ahora a las mejores prácticas. Y te quería hacer una pregunta y llevarte a reflexionar, ¿cierto? ¿Por qué hoy día, con las más de 70 certificaciones que tienes, ¿cierto? Y toda la experiencia que tienes, ¿por qué tú crees que fracasan los proyectos o terminan no entregando el valor que uno promete? fíjate, qué interesante reflexión, muy, muy profunda, porque Ujú,
si hablamos de cualquier, digámoslo en general, herramienta, así, herramienta, no digamos metodología, marco de trabajo, lo que sea, creo que todas parten del mismo punto de dolor, ¿no? Oye, ¿por qué no estamos entregando el valor? ¿Por qué fracasa todo esto? Hay muchas variables, ¿no? Si yo tuviera que decir una, Lucía, yo mencionaría la alineación en lo personal de las expectativas reales, no del cliente, del usuario, ese que está ahí atrás que le va a dar clic, que va a usar su producto, Ajá. que el cliente nos dice que el usuario cree que necesita, Ujú. lo que nosotros construimos, que entendimos que necesita y todo este tipo de cosas, ¿no? Este, mira, realmente es muy difícil. Hay un dilema, nos ha tocado mucho, hablando de fracasos, en un proyecto por ahí incluíamos al cliente, dijimos al chooser, al que tiene el poder de decisión, al stakeholder, pero en los primeros sprints no incluíamos al usuario final, usuario. Y cuando ya teníamos una primera entregable que lo hicimos release, pues vimos que el gerente de este equipo no tenía todo el know-how del usuario que requería. Ah, Ujú. sí, cuando me llaman por teléfono, que me pide una cotización, no la puedo subir en el portal porque no hay una orden de compra manual que yo generé, no por sistema. Oh, este botón nomás subirla me ayudaría muchísimo. O sea, todo este tipo de cosas, esas cosas finas que no se documentan en los procesos. No. Ujú. Entonces, esas cosas finas realmente resuelven esos puntos de dolor pequeñitos del día a día del usuario. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, en mi experiencia, creo que es como esa causa eh, primordial, ¿no? Es 80% de los dolores, pero ese 20% de los dolores que resuelven el 80% de los problemas. Creo yo Ujú. eso. Porque siempre el usuario tiene una necesidad real, el cliente, cuando es la misma persona, tiene otra expectativa, se Sí. lo traduce al product owner, lo traduce de otra manera. Entonces, podemos generar o construir lo que se pidió, pero mi pregunta es, ¿realmente es esto que el usuario necesita? Porque se puede Ujú. adaptar a usar lo que le entregamos, pero es diferente a que sea lo que necesita. Ahorita con unos amigos estamos hablando de un proyecto que lo acaban de entregar, ya lo pagó el cliente y no lo usan. No lo usa el usuario. Y ustedes Ujú. están viendo por qué, están teniendo juntas para ver por qué no lo usan. El cosa me platicó de un amigo, pero es eso, creo yo, Lucía, la Ujú. alineación de, y me iría al fondo de la definición de proyecto, que es un entregable único que resuelve una Ujú. necesidad específica. Entonces, si esa necesidad no está así con punto y coma, así detalladita realmente, creo que de ahí viene ese problema de generar el valor que realmente resolvería esa necesidad o punto de dolor, creo yo. No sé, Luce, ¿tú cómo ves en la parte de proyectos? Porque también tienes muchísima experiencia en esto, si te hace sentido Sea, lo o comparto. Yo tengo la vista de proyecto y también la vista de procesos, que es algo que he trabajado harto. Em, y lo procesos. comparto absolutamente. O sea, efectivamente, se produce un poco el juego del telefonito, pues, donde está el usuario o de la solución, para no decir sistema, pero el usuario de la solución, ¿cierto? Y claro, de repente nos quedamos mucho en la conversación con el cliente, con el jefe, como algo que yo siempre digo como en tono de broma, un poco entre broma y broma, pero en el fondo es como más allá de ir a hablar con los jefes de algún proceso X, es importante ir a hablar con los usuarios, porque hay mucha más información que de repente, no es que el jefe no sepa, si el jefe también tiene otras funciones, no siempre fue, no siempre se da que es el usuario lo ascendieron a jefe y todo, ¿no? Eso no siempre se da, ¿no? Entonces es muy importante ir a hablar con el usuario y sobre todo, aunque el jefe haya sido el usuario, los procesos cambian, las necesidades cambian. Entonces puede que la persona con la que el product owner con quien va a hablar, en el fondo, por ejemplo, puede estar hablando a lo mejor con el jefe y no con el usuario. Siempre es muy importante ir donde el usuario, entender, ojalá uno se pudiera, ojalá digo, porque no siempre están los tiempos ni las disponibilidades, pero ojalá uno se pudiera ir a sentar con el usuario y entender bien cuál es su dolor, cómo ejecuta las cosas. De repente
también la forma en cómo nos plantean, ¿cierto? Las necesidades, cómo se le plantean a un equipo de desarrollo, es muy distinta en el fondo y muchas veces como que las personas se enamoran de la solución, ¿cierto? Se ciegan con algo y tratan de que esa solución sea en el fondo la que calce en lo que necesita el usuario y de repente son cosas mucho más sencillas. Sí, entonces yo creo que va, o sea, como es algo como muy en los fundamentos, en la esencia de esto, y creo que hay muchas herramientas, muchas herramientas nuevas, pero en el fondo creo que yo si tuviera que mencionar como la principal que he visto, me ha tocado vivir, yo mencionaría eso. O sea, Ujú. como una principal desalineación del valor Sí, esperado contra el valor entregado, pues. concuerdo completamente, León. Parece que lo que pasa en México también pasa en Chile, así que sí, parece que tenemos realidad bien parecida en ese sentido. Es muy Y universal esto, ¿no? Estos problemas. sí, pero pasan, y a lo mejor tú me estás hablando, no sé, tú como Scrum, ¿hace cuántos años partiste? Hace 10 años, 10 años. Como Scrum, en el fondo, Sí. porque tienen mucha más experiencia, pero en el fondo estamos hablando hace 10 años atrás, y yo también, la primera vez que empecé a trabajar con métodos ágiles fue en 2015, como 7, como 8 o 9 años atrás, más o menos. Ajá. Eh, y también como el dolor, los dolores, los problemas, a pesar de que en el fondo, como que uno sepa y todo, siguen pasando. Bueno, primero porque se van incorporando nuevas personas, ¿cierto? A trabajar, se capacitan también en los marcos de agilidad, ¿cierto? Pero también como que nos falta hacer como un cambio de chip universal, ¿no? Eso también es otra cosa que yo veo, que puede haber un equipo, un Scrum Master, ¿cierto? Con un equipo, un Product Owner, que pueden estar a lo mejor tener en su cabeza muy presente todos los principios, los valores, ¿cierto? De la agilidad y todo, pero si mi contraparte, mis stakeholders, siguen a lo mejor pensando con una, a lo mejor, mentalidad más de control, de todo más rígido, ¿cierto? Y todo muy cuadrado, por poner un adjetivo, ¿cierto? Ajá. No funciona. No funciona porque se hablan, están hablando, uno está hablando en ruso y el otro en alemán, entonces no se van a entender. Totalmente, creo que es algo interesante. Son idiomas diferentes porque tenemos prioridades diferentes, Uh -huh. expectativas diferentes, sesgos, Sí, modelos mentales diferentes. Claro. sí. Entonces también veo que eso también ayuda a fracasar a los proyectos, como de alguna manera. Sí, sí. Y fíjate que ya nomás ahí como haciendo un poquito más de zoom, Uh agregar -huh. esta parte del cliente, del usuario, la diversidad de perspectivas. Cuando es muy común que se va a crear, bueno, se tiene una necesidad y se va a tratar de articular como un producto, unas funcionalidades, enriquece mucho, o sea, mencionaba traer los clientes a esos sociales, pero también a las diferentes áreas, porque, a ver, tráete el marketing, tráete el legal, esto que pides, técnicamente lo podemos hacer, pero ¿es legalmente viable? Esto que dices, no se contrapone una política, una norma, es que un ejemplo, ¿no? No Sí, podemos colocar una orden de compra en un repositorio público para nosotros por esos temas legales. Perfecto. Entonces, agregaría yo esa diversidad de perspectivas enriquece. O sea, tráetelos a los involucrados. Digo, no toda la empresa, pero tráete a diferentes áreas o subject matter experts, diría el PMI. Es uh muy -huh. enriquecedor escuchar toda esta diversidad de voces. Te enriquecen muchísimo para que puedas partir así como de una idea inicial, creo yo. Completamente. O sea, y de hecho he visto fracasar proyectos porque dejaron a esos usuarios clave fuera. Y Fuera. lo que desarrollaste no se puede usar por un tema legal, normativo, qué sé yo, pero sí. O Sí, sea, he sí. visto grandes fracasos por eso. Sí, es importantísimo subirlos desde el principio, pues. Y esto decía yo, no importa si hablamos de metodologías del PMI, de Kanban, de Scrum, lo que sea, esto es universal, esas consideraciones, definitivo. To- Totalmente, totalmente. Bueno, y Leonel, hablemos de mejores prácticas, consejos que
que tú le darías a las personas, ¿cierto?, que nos van a escuchar para que gestionen proyectos en el futuro? Pues aquí creo que es la parte más retadora que me preguntas, Lucía, porque es mucha responsabilidad dar un consejo. No, pero mira, también hablando de lo que ha funcionado, ¿no? Eso. Creo que el principal, ya hablamos ahorita de comunicación, de one-on-one, personas, todo esto, pero creo que lo principal es que, acá decimos en México, si solo tengo un martillo, a todo le veo cara de clavo. Ujú, Entonces, todo lo quería resolver, decía yo al principio, al pie de la letra con la guía Scrum. O sea, todo es lo que conocía Scrum y lo quería resolver así. Entonces, entendí que es un marco de trabajo. Tienes que respetar sus eventos, responsabilidades o roles y artefactos, sus objetivos, pero le puedes complementar con bloques de Lego encima. Entonces, ujú, no te da la solución Scrum, pero conocer más herramientas te ayuda a enriquecer lo que más ajusta a cada contexto. Actualmente, que si pudiera recomendar eso, mira, corremos Scrum con equipos, implementamos métricas de flujo, que las que menciona Kanban, eso nos ayuda a reducir la variabilidad, a hacer más predictivo nuestro proceso, predecible nuestro proceso, estadísticamente comprobado todo esto, súper enriquecedor, pero podemos ser muy eficientes, no entregar valor. Entonces, bueno, hay ujú. que traernos métricas de valor, indicadores. Hace rato mencionaba el NPS con los clientes usuarios. Bueno, hay muchos más marcos. Hay un marco que me gusta mucho que se llama Evidence-Based Management o Ya. gestión basada en evidencias. Es de Scrum ORG y tiene 4 áreas de valor. El valor que actualmente estamos entregando, el no realizado, y tiene 4 áreas muy, muy diversas. Tiempo para salir al mercado, habilidad para innovar. Entonces, nos complementa las métricas de eficiencia, de productividad, de flujo, con temas de valor. Te da un Ujú, sinfín de herramientas en estos 4 cuadrantes de opciones para medir valor. Y aparte, complementaría la otra parte, que se pueden poner muchos bloques, el bienestar de las personas. El bienestar, esta colaboración, fomentarla realmente, creo que es muy holístico. Entonces, lo que quiero comentar con esto, en el día a día, lo que uso Scrum, pues sí, es una parte con equipos Scrum, pero le ponemos métricas de Kanban, herramientas, estructuras liberadoras de facilitación, management ujú. 2.0, métricas de evidence-based management. Dice, y no hacemos, como decimos acá en México, un Frankenstein, no es muchas partes que forman algo así bizarro, sino respetando lo que cada herramienta, lo que cada marco propone, se puede hacer algo muy, muy ganador. Y siempre menciono esto. Cuando llegué a Scrum, me chocaba Ujú. así, decía, ¿cómo que no miden riesgos? Porque en el PMI es súper importante la gestión de riesgos. Acá en agilidad hablamos de bloqueos e impedimentos, pero eso es un riesgo que ya se materializó, un Ujú, impedimento. así es. Ajá, entonces, sencillo. Oye, tráete la matriz de riesgos del PMI, probabilidad de impacto, una matriz pequeña, entonces, o sea, lo incorporamos en nuestros dailies, lo revisamos todo el tiempo, o sea, y no tiene por qué contraponerse. Entonces, creo que lo que me gustaría complementar con este resumen y el contexto que menciono es, usemos cada herramienta para lo que funciona mejor y Ujú, complementemos con lo adecuado, respetando cada herramienta con su esencia y se pueden complementar perfectamente. Entonces, no hay ninguna contraposición en esto y por esto enriquece mucho conocer otras perspectivas y no solo enfocarnos así en Scrum y ya todo es Scrum, ¿no? Creo lo que más me ha aportado y con lo que más he sentido que ayudo más a los equipos, Lucía. ujú. No, o sea, el poder mezclarlas de una forma sana, en el fondo, dicen que generar un Frankenstein creo que está súper bien. Y en qué herramientas, además de Scam, pero en el fondo, qué herramientas, metodología o recursos como podcast, libros, etcétera, tú recomendarías? Y pues, está bien interesante. Yo siempre me gusta ir a los libros, fíjate, pero trato de ver ¿Ya? al principio la fuente original. Porque me refiero es, por Ujú. allí cuando leí OKRs, pues ya hay muchísimos libros de OKRs, pero quise ir primero a los dos primeros libros que escribieron, uno de Paul Niven y otro de John Doerr. Entonces, ¿Ya? fue como la primera fuente inicial y como que siento que da mucha perspectiva. Entonces, yo siempre voy a los libros como su esencia original, no hay de Mm, otro. Por ejemplo, si ujú, los primeros libros que leí de Scrum,
fue de los creadores, o sea, el de Jeff Sutherland y de Ken Schroeder. O sea, ¿cuál era su visión cuando escribieron Scrum inicialmente? Y después Ujú, complemento, porque los libros, algo que está bien interesante es que se tienen que ver en el contexto histórico en el que se escribieron. Porque, por ejemplo, el primer libro de Scrum, que fue ¿ya? lo primero que escribí, digo que leí, pero fue como el tercero que leí, Lucía, me llamó la atención que tiene como muchos antipatrones o cosas no alineadas con la perspectiva actual. Si lo vemos hoy en 2024, pues. Ujú, Pero ujú, hace 21 años que escribió, era lo vigente. Entonces, enriquece ya, mucho, me refiero como a la perspectiva de cómo ha ido evolucionando, ujú, te ahora sí, entiendo. como cada edición del Pen Book, o eso cómo va evolucionando. Entonces, me gusta yo ir a la fuente original, pero eso escribimos hace muchos años probablemente. Después, ya complemento ahora sí, como mencionaste, con podcasts o con videos. Scrumwork tiene muchos videos muy buenos. Kanban University, por ejemplo, hablando de Kanban o Management 3.0. Siempre voy a la fuente oficial a ver qué están mencionando y después ahora sí que lo que dicen las demás personas, porque me he dado cuenta que a veces no están alineados lo que puede decir alguien con la visión original de su autor, de su creador, del instituto que lo creó. Entonces, como te da esa perspectiva de decir, oye, ¿a qué le llaman Scrum metodología? Creo que no está tan alineado. Acá dice sprints de hasta 6 semanas, no está alineado. Entonces, te da ese criterio de definir, de discernir la información que puede desinformar Ujú, de la correcta. Entonces, siempre se yo ir a la fuente original del que creó eso, el PMI, el OKR, Management, lo que sea, y después ver su información ya más reciente complementando con otras fuentes. Entonces, eso es lo que hago. Yo veo videos de Scrum.org, de Kanban University, ahí veo muchos webinars en LinkedIn que hay, me meto, lo escucho, enriquece todo, muy ujú. enriquecedor esta perspectiva diferente, pero siempre comparo con la fuente original, con la base oficial, como para poder discernir, creo yo. Eso es lo que me ha funcionado, al menos a mí, Lucía. Buen consejo, ir a la fuente original. Sí. Y eso, hay muchos webinars, a veces, no digamos, en muchas comunidades de práctica, todo Ujú, esto, hay muchos webinars, eventos. Yo ya cada que puedo de verdad me sumo. A veces estoy trabajando, estoy escuchándolos, pero siempre eso enriquece otras perspectivas, las fuentes nuevas, las ideas nuevas. Entonces, no tiene que ser una fuente oficial, pero al menos ya menciono, ya puede discernir con lo que se estableció originalmente en su esencia. sí, no, totalmente. Eso es lo que Y considero, Lucía. hoy día, Leonel, ¿hay alguna tendencia que estés viendo que está surgiendo, cierto, en la gestión de proyectos, o no en la gestión de proyectos, pero que pueda influir en la gestión de proyectos? Bueno, yo veo como dos cosas bien interesantes. Ya. Uno, ahorita está muy de moda esto de que la agilidad ha muerto, ya les dicen, ayer Ah, ha muerto, ujú. o sea, eh, creo yo, muy personalmente, que pasa por algo. Si Ya, como hay coaches o project managers o Scrum Master, no importa el rol que tengamos, o Flow Master en Kanban, Delivery Manager, lo que sea, si el valor que mostramos lo tenemos que explicar, siempre digo, es como un mal chiste, o sea, debería ser claro y transparente para todos el valor que aportamos con el trabajo. Si tenemos que explicártelo es porque no queda claro y quizá no es tan bueno. Entonces, creo que esto de la agilidad, de que se dice que ha muerto, es porque este valor no se ha hecho como muy tangible. Entonces, aquí a lo que voy es esto. La agilidad puede ser que cambie, que desaparezca como nombre, como rol de Scrum Master, claro, pero debe evolucionar, es normal. Entonces, no sé cómo se llama en el futuro. Yo ujú, creo que la esencia, si los valores, los principios, la forma de trabajar colaborativa, el valor, nunca va a dejar de ser relevante e imprescindible, aunque pueda cambiar el nombre. Toyota Production System habla de entregar valor, Lean habla de entregar valor, que viene en Toyota Production System, Agile de entregar valor. Entonces, pueden cambiar los nombres, no importa qué nombre tenga, creo que el foco va a seguir siendo, la esencia va a permanecer. Y lo que menciono con esto, Lucía, perdón, es que yo he visto eh, acá en México al menos, baja un poco a la baja
de la demanda de Scrum Masters. Ajá, Es algo que he visto y creo que es un fenómeno general. Ahorita lo que buscan, lo que he visto y lo que tiene como una tendencia fuerte es esta como generalización, especialización. Es decir, yo ya no sé solo Scrum, pero conozco herramientas de Lean, de Kanban, de esto. ujú, Entonces, un rol más amplio, que actualmente se llamaría quizá Agile Coach, pero no sé cómo se puede llamar en futuro, es lo que yo he visto, Lucía. Acá no lo he visto ajá. es a la baja en posiciones de Scrum Master y temas más genéricos. Creo que es lo que va como en tendencia. No sé si cómo se ve ahí en Chile, yo que he visto como ese tema muy general a la baja en roles ágiles, como con el nombre Sí, sí. sí, también efectivamente hay alguna baja. Ta- No sé si el Scrum Master o el Product Owner, pero se está produciendo como alguna especie de fusión. No sé a cuál le ha pegado más porque he escuchado gente que se queja que están desapareciendo los Product Owner, otros que como que el Scrum Master como que también está cambiando en el fondo como su rol. Entonces, pero efectivamente se está produciendo como una mutación Claro, de esos roles disminuyendo en el fondo la cantidad de personas y la cantidad de roles, por ende. También yo creo que producto de algunos resultados, ¿cierto? Que a lo mejor no han sido los esperados, no se ha producido el valor que se ha prometido. Y también las condiciones coyunturales, ¿cierto?, de la economía, las guerras, claro. etcétera, que han producido de alguna manera alguna especie de contracción de menor presupuesto o de menor confianza, ¿cierto?, en invertir y en hacer proyectos y eso también ha, ha contraído, ¿cierto?, la demanda de profesionales y que se han fusionado algunos roles. También yo lo estoy viendo acá. Entonces yo veo eso muy claro, así como uno muy claro. Entonces menciona que había dos temas. Uno es eso como que se van bajando la demanda, pero otro foco que he visto es el incremento o la tendencia que va hacia arriba en el valor, pero no el valor como este valor de negocio, sino como en el flujo de valor. Hasta tú hablabas de procesos, tiene esa perspectiva, ¿cuál es realmente mi flujo de valor? Y están surgiendo por ahí muchas herramientas complementarias que ayudan Value a Stream Map. focalizar Value Stream Map, exacto, Value Stream Map, que es antiquísimo de Toyota, pero hay a identificar el valor y alinear todo lo necesario en ese flujo que Safe le llamaría quizá un tren de valor, por ahí un Value Stream, pero hay un modelo que me gusta mucho que estoy viendo que se llama OnFix, creador de Julian Apelo, y dice que hay que centrarnos en el valor y aquí es independiente de la estructura de los equipos, o sea, más bien es como estructurar los equipos alrededor del flujo de valor. O sea, ¿quiénes son los que dan ese valor? ¿Son de carácter temporal o definitivo? ¿Qué infraestructura, qué equipos de infraestructura necesitan? ¿Qué tipo de comités de gobernanza necesitan? O sea, están teniendo esta versatilidad de estructuras, pero alineados al valor, al flujo de valor. Es lo que yo veo como muy ganador a futuro, pues. Y ahí no tiene que ver que seamos Scrum Master o Agile Coach, o sea, simplemente es sentarnos en ese flujo de valor, que es lo que mencionas, viene de Value Stream Mapping, de Toyota, y es lo mismo con otros nombres, pero he visto esa versatilidad de estructuras, de equipos, de habilidades, centrándonos siempre en el flujo de valor. Es lo que veo como muy ganador a futuro, o como una tendencia muy marcada, pues y creo que va totalmente alineado con la esencia de todo lo que hemos hablado ahorita. Sí, sin Eso, duda. eso lo veo como muy centrado, Lucía, como algo que hay que hacerle doble clic y comenzar a verlo y lo complementar nada más con las herramientas, inteligencia artificial. O sea, esto sí o sí también, hablabas de tendencias, sí o Sí. sí, no es un diferenciador ya, es algo necesario para complementar nuestras habilidades. Oh, así es. O sea, tiene un impacto muy, muy fuerte. Ya ves que el Project Management Institute sacó un par de cursos de inteligencia artificial para Project Managers, Sí, lo también vi, hay me otros, llegaron. ajá, también para agilistas también hay, entonces verlo como esa herramienta que, Sí, te perdí un segundo, pero ahí te un volví a segundito, recuperar. exacto. Sí, sí. Leonel, para que vayamos cerrando,
Cuéntanos un poquito en qué proyectos estás trabajando, cuáles son tus próximos pasos. Pues de proyectos ahorita sigo igual acompañando equipos, es algo que me gusta, que me apasiona. Siento yo nada más que el enfoque ahora es lo que te menciono, ¿no? Antes era todo lo que quería resolver con Scrum, ahora entendí que hay diversas herramientas, diversos enfoques. Entonces, es lo que estoy trabajando ahorita. Ahorita estoy complementando mucho con otras herramientas, como Kanban, por ejemplo, este bueno que te mencioné, OnFix, muchos temas de facilitación, creo que vienen muy en boga, e inteligencia artificial. Entonces, son Ujú. los proyectos actuales, realmente estoy profundizando mucho en eso. Y pues también esta parte de fomentar espacios y participar en espacios de comunidades de práctica. Por ahí yo estoy invitado en varias comunidades, sin decir Te nombres, he pues, visto. Ujú. abierto, que aporta muchísimo porque estoy convencido de que todos eh, aprendemos y crecemos en red. Entonces, ¿qué proyectos traigo? Es esto. Yo estoy, todos compartimos. Algo tiene mi conexión. Sí. Sí, a ratos te pierdo, pero Sí. no te preocupes, sí. Entonces, ese Hay es una el grabación resumen. local. Ese es el resumen de lo que estoy trabajando ahorita, Lucía. Sigo trabajando con equipos, buscando qué herramientas funcionan mejor y no aferrarme a usar siempre un modelo. Buscar enriquecer, complementar las herramientas. Digo, ahorita me estoy metiendo mucho con las que mencioné. Y esto, creo mucho en el Ujú. poder de las comunidades de práctica. Entonces, esto de esos espacios conversatorios, informales, creo que aporta y enriquece muchísimo. Eso es lo que estoy principalmente ahorita. Leonel, te quería agradecer por este espacio. Fue muy enriquecedor, o sea, tu generosidad por compartir todos tus conocimientos y también, de alguna manera, ¿cierto?, mostrar cuáles fueron estos aprendizajes, los errores, ¿cierto? Cómo los fuiste, el proceso de cómo los fuiste incorporando y analizando y mejorando, ¿cierto? Nada, muchas gracias por este espacio y esta conversación. No, pues Lucía, al contrario, yo te mencioné así. Primero, tremendísimo honor y un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. O sea, la verdad, estamos aquí como una charla bien relajada. La disfruté muchísimo. Me estoy divirtiendo. Es tremendísimo, ¿no? Se cumple el propósito. Entonces, yo te agradezco la invitación infinito, Lucía, y siempre un gustazo colaborar y te mando un gran abrazo Jedi hasta Chile. Oh, ya, el camino así es. Ahora me acordé también de Mandalorian, así que This is the way. eh, muchas gracias, Leonel, y estamos hablando. Un Hasta luego y abrazo. muchas gracias a todos. Chao.